Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17. ¿Todos listos para recibir la palabra del día de hoy? Palabra que traerá libertad, que traerá convicción y que también consolará nuestros corazones. Dice Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Di conmigo, ¿cómo? Todos juntos, ¿cómo? Por el Espíritu del Señor. Cierra tus ojos. Amada presencia del Señor, amado Jesús, amado Padre Celestial, ustedes son la persona más importante para nosotros. Ustedes son nuestro deleite y el por qué hacemos lo que hacemos. Queremos agradarles y estamos aquí para conocerles y amarles más. Depositen en nosotros esta hambre de su palabra. Hemos venido hasta aquí sedientos de ti, Espíritu Santo. Declaramos que somos buena tierra para recibir la palabra que viene de tu corazón a nuestro corazón. Y atentos nuestros oídos, Espíritu, danos la sabiduría del conocimiento del corazón del Padre, y que sea mucho el fruto producido para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Han sido tiempos sorprendentes en la presencia del Señor. Han sido días inigualables que como iglesia hemos vivido. Veo con sumo gozo y con mucha alegría el cómo la cantidad de operaciones en el cuerpo crece. Puedo ver cómo muchos espíritus están levantando, avivándose, diciendo: sí, yo me apunto. Jóvenes, ancianos, adultos, niños de todas las edades. Me encanta ver en medio de la alabanza niños levantando sus manos. Me encanta ver jóvenes postrados. Ayer, aprendiendo acerca de la palabra de Dios, nos convencía de lo que Él tiene para nosotros. Honra a tu padre y a tu madre. No dice si lo merecen o no, entre comillas, claro, porque al ser mandamiento lo merecen. Pero me encanta ver todo lo que está pasando. Y el día de hoy quiero tocar tu corazón a través de la palabra del Espíritu, para que sepas la respuesta quizás a una petición, para que puedas entrar en su presencia agradeciendo por una petición contestada, pero a lo mejor que puedas escuchar el consejo y la instrucción que tu espíritu necesita para este tiempo. Compartíamos en la mañana que es como si hubiera una caldera, ¿no? Que algo que se está calentando, cocinando, está hirviendo y va a llegar un punto donde va a explotar. Y sabes, Unidad Cristiana, tú y yo somos parte de esta explosión para Querétaro. 4 personas hay en Unidad Cristiana. Tú y yo somos parte de esta explosión para Querétaro. ¿Sabes algo? Dios está hablando de muchas formas. ¿Cuántos de nosotros escuchamos la palabra del Señor, su consejo, su sabiduría, cuando nos encontramos de madrugada con Él y le hallamos? ¿Cuántos de nosotros al recibir un mensaje o al recibir una llamada recibimos la palabra que alienta nuestra vida y que levanta nuestro espíritu para continuar firmes en la fe que tenemos como hijos del Señor? Pero una de las formas en las que me encanta hablar con el Señor, y te soy sincero, una de las formas que más me encanta recibir las palabras del Señor es a través de la música. Porque hay canciones inspiradas por el Espíritu de Dios que levantan tu corazón. Hay canciones que te animan cuando te sientes desanimado, que te traen esperanza cuando
olvidas la esperanza que tienes. Hay canciones que te retan a permanecer firme en la fe que has creído. Y entonces en medio de la circunstancia difícil, en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, puedes cantar y decir: levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Y declaras: grande y fuerte es nuestro Dios, todopoderoso. Grande y fuerte es nuestro Señor, porque mayor es el que está con nosotros que aquel que en el mundo está, porque nos ha hecho más que vencedores en Cristo, que nos fortalece. Pero también hay canciones que llegan en un momento especial de tu vida y que marcan un antes y un después. Canciones con las que el Espíritu de Dios toca tu corazón y te convence de su amor y pone en ti palabras, y tienes el primer encuentro con su Espíritu. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Y sabes, no podemos amar a Dios si no hemos recibido primero amor. Entonces cuando entiendes esto, te das cuenta que es el mismo Señor cantándote a ti: te anhelo, te necesito y te busco más que a mi ser. Yo te busco a ti, a ti, a ti, a ti, porque mi ser te anhela. Aunque hay millones de ángeles adorándome, deseo un amigo, deseo alguien que responda a mi amor. Y así hay canciones que levantan tu espíritu, que te confrontan, que te animan, que te afirman. Canciones que se quedan taladradas en tu corazón, pero también taladradas en tu mente. Canciones con las que cantas en ocasiones cuando vas manejando. Canciones con las que cantas o tarareas inclusive cuando estás lavando los trastes, cuando vas de camino al trabajo, de regreso. Porque no puedes dejar que tu espíritu cante, tu ser cante de lo que hay en ti. Y hay una canción en particular que he notado que canto cuando me siento bien, cuando me siento tranquilo, cuando me siento con paz, cuando siento que todo está relajado, está bien, cuando me siento feliz. Y quizás aquellos que tienen más de 6 meses y hace algunos años hayan escuchado esta canción que dice más o menos así: Señor, hazme un radical. Y dice: quítame los ojos, llena mi vida de pasión, dame deseo, dame esta convicción. Levanta tu mano derecha conmigo, todos levantando su mano derecha. Dile: Señor, haz de Unidad Cristiana una iglesia radical. Bendito Dios, porque hay momentos donde Él habla y nos dice lo que tenemos que escuchar, y nos rodea de personas llenas de su espíritu, del temor al Señor, para traer un consejo y una palabra de Dios que no solamente edificará tu vida, sino que también te exhortará, te confrontará, pero también te consolará. Bendito Dios, porque hay gente que te suma y que te impulsa a permanecer en la fe que has tenido.
Cuando hay momentos como hace algunas semanas donde esperas una respuesta y no llega, o la respuesta que llega no es la que esperabas, y necesitas entender y convencerte nuevamente, si hubiera alguna duda o algo, de que Dios es tu Dios, y afinas nuevamente la mirada y pones tus ojos en el autor y consumador de nuestra fe, y una vez más vuelve tu espíritu y dices: sí, Señor, lo voy a hacer. Quita de mí estos pensamientos, quita de mí estas ideas que no son conforme a tu corazón. Bendito Dios, porque nos rodea de gente así. Gracias a ello, el día de hoy hay en una de las paredes de la casa un cuadro que me recuerda el legado que tenemos como personas. Una vida de amor radical, compromiso radical y obediencia radical. El tema de hoy tiene por nombre radical. La pregunta acá es ¿cómo llegar a ser una persona radical? ¿Cómo llegar a ser un David para enfrentar los Goliaths de todos los días? ¿Cómo llegar a ser un Daniel para pararte enfrente de la persona más poderosa y quizás la más temible en aquel momento en la tierra y decir: no me arrodillaré ante un Dios ajeno que no es mi Dios? Convencido estoy que solamente a mi Dios serviré. ¿Cómo se levanta tu espíritu para declarar como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿En qué momento brincas a declarar esto? ¿En qué momento se enciende tu espíritu? ¿Cómo llegamos a este punto? Al preguntarle a su espíritu, entendí dos cosas muy importantes. Acompáñame por favor a Juan capítulo 14, versículo 15. Cuando lo tengas, por favor, di fuerte: lo tengo, para saber que podemos continuar. Perfecto. Bien. Esa me recordó una canción. La tengo, sí, la tengo. La unción está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo. Dice Juan capítulo 14 verso 17, la promesa del Espíritu Santo. Así se titula. Di conmigo: si me amáis, todos juntos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Antes del cómo llegar está el qué. Antes de definir cómo tengo que hacer está el qué, lo importante. Y el qué es amar y conocer a Dios. Y entonces el cómo viene: si me aman, ¿qué? ¿Cómo? Guarden mis mandamientos. Y continúa diciendo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, di conmigo, pero yo le conozco, porque mora conmigo y está en mí. Dice la palabra: porque mora con nosotros y estará en vosotros. Entonces, a partir de acá es importante que entendamos que el qué es lo primero: amar y conocer a Dios. Ahora bien, la forma en la que nosotros amamos sucede cuando nosotros comenzamos a amar a Dios. Entre más le conocemos, más le amamos. Entre más nos acercamos a su presencia, más nos apasionamos. Entre más nos adentramos en su espíritu, más y más nos llenamos. Como a cara descubierta, leíamos al principio. Como por un espejo, donde somos mostrados ante la gloria de su presencia y somos transformados como y por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros le conocemos, nos es fácil guardar sus mandamientos. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu pone en nosotros el querer como el hacer.
Dice la palabra de Dios: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, cuán importante es guardar los mandamientos. Y en eso se traduce la obediencia y el compromiso radical. Por eso en Eclesiastés capítulo 12, verso 13 dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es toda la felicidad del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces entendemos que el caminar con Cristo, que el vivir con Cristo es negarme a mí mismo todos los días y tomar mi cruz y seguirle. Implica una comunión con el Espíritu Santo de tal forma que cuando yo le busco día a día, Él me habla y yo le hablo, y somos guiados por el Espíritu de Dios. Él da testimonio a mi espíritu de que soy su hijo, de que soy su hijo, de que soy acepto en el amado, y que aunque alguien venga a decirme lo contrario, puedo saber la realidad y la verdad que hay en mi corazón. Soy hijo de Dios. Implica saber que estoy con Cristo juntamente crucificado, y que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en este cuerpo, en esta carne, la vivo y lo vivo con fe en el Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí y por ti, completamente. ¿Sabes? Implica conocer que nuestra mejor adoración como unidad cristiana es cuando rendimos nuestra vida delante de su presencia a cara descubierta y dejamos que Él comience a formar nuestro corazón, como dice la palabra, que forma una vasija nueva. En silencio nos dejamos y dejamos que Él escudriñe nuestra vida y quite de nosotros aquello que no funciona, que podría quebrar la vasija. Aquellas ramitas, aquellos insectos que de tomado de la tierra podrían contaminar, que no le pertenecen a la vasija, pero que es necesario quitar. Y cuando llegamos a este punto, dejamos que Él escudriñe nuestros pensamientos. Y entonces sabemos que nuestra mejor alabanza es cuando quitamos de nosotros el egoísmo, es cuando quitamos de nosotros el protagonismo, el orgullo. Cuando quitamos de nosotros filosofías que no son aprobadas por el Señor y su palabra. Cuando quitamos de nosotros pensamientos incorrectos y comprobamos la buena, agradable voluntad de nuestro Dios. Cuando salimos de esta puerta, amada unidad cristiana, después de entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, y derramar nuestro corazón y escuchar su palabra, habrá una sola cosa que Él estará observando acerca de ti y de mí. Si nuestro amor, nuestra obediencia y nuestro compromiso es un compromiso radical o no lo es. Levanta tu mano derecha conmigo y di conmigo: Señor, hazme un radical. Hay 3 características de ser un radical, y la primera de ellas es la obediencia. Una obediencia radical. Por favor, acompáñame en Hechos 5:29. Hechos 5:29. ¿No te ha pasado que alguien te ha preguntado alguna vez: bueno, ¿y por qué obedeces a Dios? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué guardas sus mandamientos? A lo mejor te han preguntado: ¿y tú por qué no tomas? ¿O tú por qué no dices malas palabras? ¿O tú por qué no fumas? ¿O por qué tu forma de vida es diferente a los de los demás? Es que hay alguien dentro de mí. En Hechos, versículo 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron. En este contexto,
Pedro, después de, junto con muchos apóstoles, ser avivados por el Espíritu, y que el Espíritu viniera y tomara una visitación para quedarse 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 punto y tantos días de cada año, para siempre y por siempre con nosotros. Cuando llegó esa visitación, ellos comenzaron a compartir el evangelio, llenos del poder del Espíritu. Pero había alguien, muchos más bien, que no lo aprobaban y fueron metidos a la cárcel. Y cuentan unos versículos anteriores que entonces el ángel de Jehová les liberó de esa prisión, y salieron y regresaron a la plaza nuevamente a compartir, y la gente se juntaba, se acumulaba para escuchar las buenas nuevas del evangelio. Y cuando aquellos que les habían apresado regresaron con ellos, les preguntaron: ¿por qué insisten en hacer lo que hacen? Y entonces Pedro responde: es necesario obedecer a Dios. Di conmigo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y continúa diciendo: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Di conmigo: el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién le da Dios su Espíritu? No hay persona más importante en esta tierra que su presencia. No hay persona más maravillosa, más especial, más espléndida, más profunda, más transparente que su presencia. La persona más importante en este planeta Tierra es el Espíritu de Dios. Sabes, muchos han testificado que han sido llevados en el Espíritu a los cielos y que pudieron ver una parte de la gloria del Padre, porque de ciertamente si la miraban completa podrían morir. Y entonces, guiados por Jesús, pudieron ver los clavos, pudieron ver los orificios, los hoyos en sus manos y en sus pies, que Él sufrió por amor a ti y a mí. Pero que cuando le preguntaban a Jesús: ¿y dónde está el Espíritu de Dios?, Él responde: ha estado con ustedes desde que yo vine acá, y está con ustedes. Pero aquel que me acepte como su único y suficiente Salvador estará ahora en ustedes. Y entonces recibimos poder para poder. Por eso es más fácil obedecer, porque la persona más importante y más poderosa, aquel que levantó de Jesús de entre los muertos, es ahora el Espíritu que vive en nosotros, que nos da poder para poder para que Unidad Cristiana conquiste nuevos territorios, poder para que haya nuevos gigantes derrotados completamente. Cantábamos hace unos momentos: muros que van a caer, no por nosotros mismos, sino por el poder que hay en Unidad Cristiana, que es el Espíritu del Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Gloria, gloria a ti, Señor. Ahora el Espíritu Santo viene sobre los obedientes. La promesa es para los hijos. Por eso, como leíamos en Juan 14:17: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre, para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, ustedes, Unidad Cristiana, me conocen. Cuando el Espíritu del Señor vino para quedarse 24/7, la historia es relatada en Hechos capítulo 1. Y Jesús da una instrucción y le dice a 500 personas en aquel momento: esperen la promesa del Padre y recibiréis poder para poder. Esa fue la orden. ¿Cuánto duró la espera? Sabes, para el momento en el que llegó el Espíritu de Dios,
De las 500 personas solo había 120, relata Hechos. 500 personas que escucharon de viva voz a Jesús después de resucitar de entre los muertos. Y en aquel momento, en la transfiguración, 500 personas le escucharon, pero solo 120 permanecieron. Di conmigo y anota si estás apuntando. En la obediencia, otra vez juntos, en la obediencia está la respuesta. Es que cuando tú obedeces, te colocas para recibir la respuesta del Señor. No sé cuánto tiempo tú has orado por un milagro, no sé cuánto tiempo tú has orado por una sanidad, no sé cuánto tiempo has orado por una restauración económica, no sé cuánto tiempo has orado por una restauración familiar, no sé cuánto tiempo has orado por una necesidad en específico. Y por favor, ahora les pido que por favor entremos juntos a abrir nuestro corazón delante del Señor y seamos completamente sinceros con Él. ¿Cuántas de esas veces que hemos pedido y buscando una respuesta, realmente le hemos obedecido? Es que en la obediencia está la respuesta. Algo más que veo acá. Si tú estás apuntando, escribe lo siguiente: la obediencia me posiciona para la respuesta. Los discípulos esperaban, pero solo Dios, el Padre, sabía cuándo iba a mandar a su Espíritu. 120 fueron los que esperaron, los que obedecieron. Cuando tú y yo obedecemos, tú y yo nos ponemos en la hora correcta, en el lugar correcto y con la gente correcta para recibir la respuesta por parte de Dios. Creo que 3 o 4 lo cachamos. Cuando nosotros obedecemos, nos ponemos en el lugar correcto, a la hora correcta y con la gente correcta para recibir la respuesta y la promesa del Señor. Quiero decirte que estás en el lugar correcto, que estás rodeado de la gente correcta y que el estar aquí es el tiempo correcto para recibir la respuesta del Señor. Y es que sí, pueden pasar años, podemos pasar muchos años orando, clamando al Señor, pero ¿cuántos de ellos hemos pasado obedeciendo? Insisto, el Espíritu de Dios es el único que no solamente nos convence de pecado, de justicia y de juicio, sino que también es el único que pone en nosotros el querer como el hacer. Es aquí cuando nosotros podemos atender a la instrucción y al mandamiento de Dios. Leíamos hace unos momentos: si me aman, guarden mis mandamientos. ¿En qué se resume toda la ley? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él pone el querer en nosotros como el hacer. Por esa razón, nuestra obediencia radical debe de tener 3 virtudes. 3 virtudes. Y la primera de ellas es: no se resiste. Di conmigo: obediencia sin resistencia. Sabes, Pablo nos revela en Romanos y en Gálatas el conflicto que hay entre nuestro espíritu, nuestra carne, nuestro ser, y el conflicto que hay con el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Porque dice Pablo: es que hago lo que no quiero hacer, digo lo que no quiero decir, y lo que sí quiero hacer y lo que sí quiero decir en ocasiones no lo digo, porque hay algo adentro de mí. Pero sabes algo, ya cuando Jesús entra a tu corazón, ya no reina más tu carne, ya no reina más el pecado. Somos muertos para el pecado y ahora vive Cristo en nosotros. Y entonces, solamente entonces, sucede lo que vemos en Hechos. No hay más resistencia y entra el Espíritu de Dios. Permíteme ser muy sincero contigo.
abramos nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos escuchado la instrucción de nuestro Padre diciéndonos: no te unas en yugo desigual? Te ha hablado de dejar esa relación. Te ha hablado de no asociarte con esa persona. Te ha dicho: no hagas ese negocio. ¿Por qué? Porque aquella persona con la que te estás asociando, la persona con la que te estás uniendo, no teme al Señor como tú lo haces. Y lamentablemente las cuatro voces que influyen en nuestra vida, si es el Señor, permaneceremos firmes, pero el enemigo es astuto, es audaz y buscará de todas formas hurtar, matar y destruir el propósito de Dios en tu vida. Y hay ocasiones en las que usará la voz de las personas que te rodean, o la voz, inclusive tu propia voz, para opacar la voz de Dios. Pero por eso la insistencia de permanecer, de estar todos los días como a cara descubierta delante de su presencia y ser transformados, porque no habrá nadie que te cuente: es que esa no es la voz del Espíritu Santo, porque le habrás conocido y escucharás y sabrás que es su voz tan nítida como la que escuchas de un servidor. Por eso es importante que nuestra obediencia sea sin resistencia. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho: pasa por alto la ofensa? Pero es que me dijo, no me dijo, es que me abrazó, no me abrazó, es que me señaló, es que no me señaló, es que me eligió, es que no me eligió. Amados, pasen por alto la ofensa. ¿Cuántas veces el mismo Dios te ha dicho: perdona? Pero hay un orgullo aquí, hay algo aquí que no te deja, hay algo aquí que no le deja tu carne, porque piensas que puedes ser avergonzado. ¿Cómo yo le voy a pedir disculpas? ¿Cómo yo le voy a pedir perdón si él fue el que me ofendió? Y entonces el Espíritu te reta: perdona y pide perdón, para que no dejemos de alcanzar el perdón de nuestro Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho: insta a tiempo y a destiempo, cuando creas que es el momento, aun cuando creas que no lo es? Y ve y redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero te da pena, nos da miedo. Cuidado, iglesia, alertos al mandamiento del Señor. Insta a tiempo, a destiempo. Vas en el Uber, predícale. Ves a alguien, no solamente ores por él, ve y dile que Jesús es su esperanza. Es que es de dura cerviz. Ora y clama al Señor para que ponga en él un corazón como el de carne, sensible, para que cuando tú le hables, el Espíritu de Dios penetre y su vida sea transformada, como el día de hoy tu vida es transformada. Insta a tiempo y a destiempo. Cuando te sientas cómodo para platicar del Señor entre aquellos que te profesan la misma fe, pero también de una forma audaz e inteligente, para dar respuesta sabia a aquel que demanda de ti conocimiento del Dios Todopoderoso. Hay que prepararnos. Por eso CPLN. Por favor, amados, no busco regañar a nadie. El Espíritu de Dios no busca regañar a nadie. Les decía: permítanme juntos entrar a su presencia y abrir nuestro corazón completamente. Hay alguien al quien tienes que hablarle ahora y pedirle perdón. Saliendo de aquí, quizás ese tu padre es tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. ¿De qué forma les honramos? Pide perdón si es necesario al amigo o a la amiga que ofendiste, a tu esposa, a tu esposo, aquellos que han probado amarte, e inclusive aquellos que también te han maldecido. Es el reto que Jesús pone. Obediencia sin resistencia. Segunda virtud: obediencia absoluta. Di conmigo: obediencia absoluta. Amada iglesia, obedecer a medias no es obedecer. Dios es un Dios de totalidades, no de partes. Dios es un Dios de plenitudes, no de partes.
Dios es un Dios de absolutos, no de partes. Para Dios es blanco o es negro, no hay gris. Para Dios es frío o caliente, no hay tibios. Para Dios es que tú sí sea sí y tú no sea no. Para Dios es puesto delante de ti la bendición y la maldición. Tú elige, toma la decisión. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. En Mateo 28, versículo 20 dice: la gran comisión, así se titula, la gran comisión. Y es aquí donde Jesús les dice: es tiempo de predicar, enseñándoles a todos que guarden, como dice, la mitad de los mandamientos, el 80% de los mandamientos. Bueno, los que puedas cumplir, los otros los pasamos por alto porque la misericordia de Dios es grande. No, dice todas las cosas, pero todas las cosas se resumen en eso: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso dice Proverbios 3:5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sabes, dejar de apoyarnos en nuestra propia prudencia es una decisión difícil, pero que es necesaria tomar. Si es necesario, pide a Dios una señal. Pero si Dios ya te la ha dado, no añadas algo más. Bueno, Señor, es que como que no sé todavía si será tu voz o no será. Que el predicador diga esto. Bueno, que el hermano tal se acerque y me diga esto. Que cuando abra la Biblia mágicamente me diga que tenga que hacer lo que tenga que hacer. Perdona al que te ofende. Pide perdón. Ámalo. Lucas 9:61 dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La obediencia es absoluta. ¿Sabes qué pasa? Que luego entregamos y rendimos nuestra vida a Cristo y tomamos las herramientas para adiestrarnos para la batalla. Pero hay ocasiones que, como aquel agricultor que ara la tierra con el arado y tiene que hacer un surco recto para poder cultivar, desvía su mirada de Cristo. Para aquellos que son agricultores y que hacen esta labor, tenían que ver un árbol, un punto fijo, para que la línea fuera recta mientras araban. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Y sabes cuál es el tema? Lo que percibo del Espíritu de Dios en esta parte es que quizás que cuando Él regresara a casa podría ser influido por voces que no eran de Jesús y desvirtuarle de su propósito. Cuidado, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O como aquel que dice Marcos 10:20: él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido, por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Obediencia absoluta. En el versículo, en Primera de Reyes 19, Primera de Reyes 19, cuando Elías llama a Eliseo, dice la palabra de Dios que Elías encuentra a Eliseo arando con 12 yuntas de bueyes y que él tenía las últimas 2. Y que en ese momento Elías lanza el manto. El manto significa elección.
y por medio del Espíritu del Señor, Él es el elegido para ser su sucesor como profeta para esa nación. Dice la palabra de Dios que inmediatamente corrió hacia él y le dijo: te seguiré y te serviré, pero permíteme regresar a casa y darle un beso a mis padres, y regresaré y te serviré completamente. Le fue permitido. Y entonces dice la palabra de Dios que tomó los dos bueyes y las herramientas de su arado para preparar una comida de despedida para su familia. Y habiendo hecho esto, regresó con Elías. Esto muestra el entero compromiso que tenía Eliseo para con Elías. ¿Sabes cuál es el tema? Que él destruyó las herramientas de su oficio anterior, de su trabajo anterior, de su vida anterior. Y deshaciéndose de los bueyes, no había ninguna razón por la cual regresar a su pasado. El tema es que en muchas ocasiones muchos de nosotros mantenemos relaciones, pecados, temores, y mantenemos bueyes vivos y herramientas de nuestro antiguo trabajo por si las cosas con Dios no funcionan. Cuidado, iglesia, que nuestra obediencia sea absoluta. Tercer virtud de la obediencia. Di conmigo: obediencia inmediata. La obediencia a Dios es hoy mismo. No es mañana, no es pasado mañana, es hoy mismo. Dice la palabra de Dios que cuando Dios le dijo a Abraham: sacrifica a tu hijo, inmediatamente al día siguiente se paró y fue a sacrificarlo. Inmediato. Ahora, ¿qué pasa? Creemos que Dios nos va a esperar toda la vida para que le obedezcamos. Si tú estás apuntando, escribe lo siguiente: esperar a Dios puede esperar. Perdón, discúlpenme. Entender a Dios puede esperar. Entender a Dios puede esperar. El obedecer no puede esperar. No sé cuál sea la circunstancia que tú estás enfrentando el día de hoy, la tribulación o la angustia que está buscando separarte del Señor. Ten por seguro que nada te separará del amor de Cristo. Ahora bien, quizás tú has demandado y has pedido entender el por qué está sucediendo lo que sucede. Y quizás no recibas respuesta de parte de Dios hoy, mañana o pasado mañana, o cuando termine tu prueba. Quizás no lo conozcas en todos los años de vida que tengas en esta tierra. Pero tu obediencia, aunque no lo entiendas, no puede esperar. La obediencia a Dios no puede esperar. En Números capítulo 13 se relata la historia de cuando Moisés manda a 12 espías para investigar la tierra prometida, la tierra de la promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob, la promesa para el pueblo de Israel, aquella donde Dios había insistido una y otra vez y el por qué les había sacado de Egipto. Y entonces los 2 espías van y comprueban que esa es la tierra donde fluye leche y miel, la tierra donde está la prosperidad, la tierra donde veremos la bendición de Dios, además de su misericordia. Pero ojo, allí había gigantes, y a causa de eso 10 regresaron con una mala noticia. Solo 2 regresaron convencidos de que ese día, si se levantaban, el Señor entregaría a sus enemigos en sus manos. Dice la palabra de Dios que a causa del testimonio de los 10, el pueblo dejó de creerle a Dios y desobedeció el mandato de ir a conquistar la tierra. Dicho esto, unos versículos más adelante relatan que estos 10 fueron destruidos por una plaga. Pero la promesa permaneció para los 2 que sí creyeron. A causa de esto, el pueblo al día siguiente se levantó. Al día siguiente. Y cuando se levantó, tomó las herramientas de su trabajo, las armas para la batalla, y dijo: vamos a ir a conquistar la tierra.
La respuesta del Señor fue: van a ir, pero yo ya no estoy con ustedes. Y ese día hubo una gran derrota. ¿Sabes? Hay muchas de las bendiciones y oportunidades que se pierden por no obedecer inmediatamente al Señor. Es una batalla contra una generación que en muchas ocasiones busca obedecer cuando y de la forma que ellos quieren. Los que son padres no me dejarán mentir. Yo le digo a mi nena: haz esto, ven acá, siéntate correctamente o come. Y ahí voy con la cuchara hacia la boca y le digo: 1, 2, y hay niños que hasta te dicen 3. Chiquillos, a la 1 ya está hecho. Obedecer inmediatamente. Pero entonces, Jonathan, ¿qué va a pasar? ¿Dios me deja de amar? No, Dios no te deja de amar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su vida por ti y por mí. Entonces dejaré de alcanzar la misericordia del Señor. No, 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 de ninguna manera. La misericordia de Dios se renueva para nosotros todos los días sin excepción. Entonces, ¿qué va a pasar, Jonathan? Lo que va a suceder es que un viaje de 40 días se transformará y se convertirá en un viaje de 40 años en tu vida, a causa de la desobediencia. Pero peor aún, a causa de la desobediencia, quizás a ti no te toque ser la generación que pruebe la bendición de Dios aquí en la tierra. Por eso es necesario obedecer de una forma absoluta. Ahora, a nuestra obediencia radical es necesario agregar algo más: un compromiso radical. Di conmigo: compromiso radical. Hace 3 semanas aprendimos con Eri que Daniel y sus amigos eran jóvenes llenos del Espíritu de Dios, un espíritu mayor, y que quizás tenían entre 14, 15, 16, 17 años. ¿Cuántos hay de 15, 16, 17 años acá? Levanten la mano. Exacto. ¿Cuántos se sienten de 15, 16, 17 años? Pero que justo a esa edad fueron llevados cautivos y que en el proceso no solamente fueron conquistados por el reino de Babilonia y todo fue transformado, inclusive sus nombres de ellos fueron cambiados. Pero aprendimos que la identidad permaneció, la convicción, la determinación, la audacia, la osadía permaneció. Y decidieron no contaminarse, y que aunque el rey Nabucodonosor les diera un mandato, ellos sabían lo que más tarde, años después, Pedro entendería: es que es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Entonces, de esta forma, Daniel y sus amigos sirvieron y adoraron al Dios de sus padres. Y en el proceso, cuando fueron instruidos por sus padres, cuán importante es la instrucción de nosotros hacia nuestros hijos, ellos cultivaron una relación con su presencia de tal manera que no se apartaron ni a diestra ni a siniestra, a pesar de la situación, a pesar de la tentación. Y cultivaron ellos una comunión con su presencia desde pequeños. Y esto me lleva a la primer virtud de un compromiso radical con el Señor. Di conmigo: compromiso determinado. Determinar quiere decir establecer algo, fijar algo, quitar la incertidumbre de algo antes de la situación. Una persona determinada es aquella que tiene el compromiso con Dios y que decide obedecerle, guardarse para Él, no contaminarse, permanecer firme en su convicción antes de que la tentación se presente. Dice la palabra de Dios en Daniel 1:4: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. No tenía que haber tacha alguna antes de presentarse con el rey Nabucodonosor.
Tenían que ser de un buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Gente determinada y preparada para su futuro, que han decidido obtener sabiduría, ciencia y buen entendimiento antes de que sea necesario aplicarla. Determinación. Y es que es necesario que nosotros tengamos una constancia en nuestras vidas, que busquemos ser implacables, no dudando, estando firmes, porque aquello que es de duda, aquello que proviene de la incredulidad, no proviene del Espíritu. Y cuando no proviene del Espíritu, dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso vemos en el Antiguo Testamento cómo el Espíritu del Señor se encendía en ira con aquel que era incrédulo y le desobedecía. Cuidado, iglesia, que nuestro compromiso sea radical, que antes de pararnos frente a la tentación hayamos tomado la decisión de no contaminarnos, y si es necesario salir huyendo de ahí. Tú y yo conocemos nuestra condición. Entonces, a este compromiso determinado es necesario agregarle una segunda virtud. Di conmigo: compromiso audaz. Todos juntos nuevamente: compromiso audaz. La palabra audaz significa osado y atrevido. Y en Daniel capítulo 3, verso 16 dice lo siguiente: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¡Qué osadía! ¡Qué atrevimiento! Estar delante de la persona más poderosa, y decía quizás la más temible en esa era, para ese tiempo, y decirle: no es necesario que te responda acerca de esto. Ciertamente, ciertamente, he aquí nuestro Dios nos puede librar de tu mano. Del horno de fuego que hayas calentado 7 veces, Dios nos librará. Es necesario que a nuestro compromiso determinado le agreguemos esta osadía y este atrevimiento, siendo audaces en el Señor. Audaces en el Señor. Pero hay una tercera virtud que tenemos que agregar a nuestro compromiso radical. Y ahí mismo en Daniel 3:17, lo leo nuevamente, dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es necesario, amados, que nuestro compromiso determinado y audaz sea también absoluto. Un compromiso absoluto, que cuando yo sigo obedeciendo a Dios, a pesar de, Dios está haciendo algo sorprendente en las reuniones de hombres de cada lunes. Si tú no has sido partícipe de ello, te invito a que seas partícipe. Hay una visión que Dios ha depositado en nuestros corazones, y esa visión es que este auditorio un lunes estará lleno de hombres adorando al Señor, al Rey de Reyes. Así será. Así será. Amén. Y hemos encontrado una compañía entrañable entre nosotros. Y Dios ha levantado el espíritu de muchos en servir. Y uno de nuestros hermanos un día nos pidió: por favor, vayan a orar, porque la inversión que hice hace algunos años no ha retornado. Tengo casas que no he vendido y estoy en quiebra.
y oramos pidiendo al Señor que sea desatada esa bendición. Y hubo un momento mientras el espíritu de este hermano era vivificado y animado por lo que el Espíritu de Dios ponía en cada uno de los corazones, en el que el Espíritu de Dios puso la pregunta sobre la mesa. Y la pregunta fue: si ninguna casa se vendiese, ¿seguiría siendo tu Dios? Si la sanidad a tu cáncer, si la sanidad a tu epilepsia no llegara, ¿Dios seguiría siendo tu Dios? Si tu relación no se restaurara, ¿Dios seguiría siendo tu Dios? Si tu vida fuera quemada en un horno 7 veces más caliente y Él no te librara, ¿seguiría siendo tu Dios? Compromiso absoluto. Quiero invitar al ministerio a pasar. Pónganse de pie. Levanta tu mano derecha conmigo y di conmigo: Señor, hazme un radical. Ha llegado el tiempo y el momento más importante de esta parte en su presencia. Estamos delante de Él, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, para ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿En qué momento, bajo qué punto, en qué momento del tiempo alguien toma una decisión de obedecer a Dios con una vida y aún con su muerte? ¿En qué momento decido ser tan osado y tan atrevido de que tomo en poco aún mi propia vida por amor a aquel que me ha amado? ¿En qué momento tomo esta decisión? Acompáñame por favor a Romanos 1:1. Romanos 1:1. Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer. Sabemos que no hay condenación en ti, que si nos confrontas, por amor nos confrontas, y que has venido a consolar muchos corazones. No nos conformamos a este siglo. Transforma nuestro entendimiento ante la gloria de tu presencia. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Santiago dice, Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Segunda de Pedro 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Judas 1:1 dice: Judas, siervo de Jesucristo
y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ellos, Pablo, Santiago, Pedro, Judas, Juan, con todo para presentarse como líderes, como directores, como CEOs de la empresa más importante que ha existido en la tierra, con todo para presentarse como los ungidos, los llenos del Espíritu del Señor, decidieron presentarse a sí mismos como siervos del Señor Jesucristo. La palabra siervos aquí viene del griego doulos. Sabes, los estudiosos, los teólogos comentan que hay 5 palabras en griego que se pueden traducir perfectamente a siervo. 5 palabras, pero que doulos no puede ser traducido como siervo, porque solo tiene un significado. Desde su raíz, desde su creación, solo un significado, y no es como siervo. Doulos significa esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus esclavos las cosas que deben suceder pronto, y lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, a su esclavo Juan. Déjame aclararte una cosa. Hay una diferencia entre ser siervos y ser esclavos del Señor. El siervo se contrata, pero el esclavo se posee. Un esclavo es una persona cuya voluntad es ocultada por la voluntad de otra persona. Un esclavo es aquel que está atado al amo con lazos que solamente la muerte puede romper. Un esclavo es uno que sirve a su amo sin preocupación de su propio interés. Entonces, como Juan, como Pedro, como Pablo pudieron declararse a sí mismos como esclavos, ¿bajo qué conocimiento? ¿Qué fue lo que sucedió en ellos que se declararon a sí mismos como esclavos? Pudiera escuchar las respuestas de ellos diciendo: Jonathan, es que tienes que saber que hemos nacido de nuevo. Ahora somos esclavos de la justicia. Ahora servimos a la justicia. Jonathan, nuestra voluntad es ahora superada por la voluntad de nuestro Dios. Su voluntad es lo más importante para nosotros, ya no la nuestra. Jonathan, estamos atados a Jesús con lazos que solo la muerte puede romper. Pero como Él ha triunfado sobre la muerte, nada nos podrá separar de Él, porque hay vida eterna. Esos lazos jamás serán rotos. Lazos jamás rotos. Jonathan, ahora voluntariamente somos esclavos a quien amamos, Jesús, sin preocuparnos por nuestros propios intereses. Esa es la característica principal de un amor radical. Aquel que se entrega como esclavo por amor a su Señor. No es para todos, pero yo creo que es para Unidad Cristiana.
Quizás tú nos visitas por primera, segunda, tercera ocasión, o has venido acá pero nunca habías conocido el amor de Dios. Es que Jonathan, tuve un padre que nunca me amó, tuve una madre que me abandonó, tuve un padre que aunque estuvo presente, estuvo ausente toda la vida. ¿Cómo yo puedo amar a alguien? Jonathan, es que no sabes lo que sucedió. Alguien quebró mi corazón, le di mi confianza, le di mi amor y lo hizo cachitos, lo hizo pedazos. Temo que vuelva a pasar lo mismo. ¿Cómo puedo amar a alguien si no he recibido amor? Esto es para ti. Primera de Corintios 13 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes de un lugar a otro, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Te entiendo, quizás no has conocido a alguien que te ame de esta manera, pero hoy yo quiero presentarte al Dios que te amó de tal forma que dio su propia vida por amor a ti y por amor a mí. Dios es amor. Y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo a Dios, vengo a ser como metal que resuena. Y si tuviese címbalo, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase un monte de un lugar a otro y no tengo a Dios, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo a Dios, de nada sirve. Dios es sufrido. Dios es benigno. Dios no tiene envidia. Dios no es jactancioso. Dios no se envanece. Dios no hace nada indebido. No busca lo suyo propio. No se irrita. Dios no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas nuestro Dios se goza de la verdad. Dios todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios nunca deja de ser. Sabes, nosotros no podemos dar aquello que no tenemos. Y por cuanto hemos sido amados por Dios, ahora podemos amarle como Él nos ama. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo y con todas tus fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha amado exactamente de la misma manera. Dios te amó con todo su corazón. Dios te amó con toda su mente. Pensamientos de bien tengo acerca de ti y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Dios te amó con todo su cuerpo, molido por nuestros pecados, derramó hasta la última gota de su sangre por amor a ti y por amor a mí. Dios nos amó con todas sus fuerzas. Dejando su trono, se hizo vil por amor a ti y por amor a mí. Cierra tus ojos. Si tú no
no has conocido un amor como este y quieres recibirlo, porque aunque todos son amados por el Señor, no todos han recibido su amor. Y el día de hoy quieres tomar la decisión de amar a Dios como Él te muestra ahora que te ama, y decides entregar tu vida a Él, será transformado y comprobarás al Dios Todopoderoso en tu vida. Todos los ojos cerrados, por favor. Si tú quieres confesar lo que has creído en tu corazón con tu boca, permíteme ver tu mano levantada. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Eres amada, eres amado. Quiero invitarte a que pases aquí al frente, tú que levantaste tu mano. Sal de tu lugar, ven, ven, algo sorprendente va a suceder. Ven, sal de tu lugar, no tengas miedo, no tengas temor. Baja si es necesario, corre si es necesario, baja, es necesario, ven. La palabra de Dios dice, puedes abrir tus ojos, que si confesamos con nuestra boca lo que hemos creído en nuestro corazón, seremos salvos. Aquel que te ama te dice: deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prosperará ahora tu alma. ¿De qué serviría si ganáramos toda la tierra si al final nuestra vida se perdiese? ¿De qué serviría si fuéramos los más famosos si al final nuestra eternidad fuera sin Dios? No había nada que nosotros pudiéramos hacer, pero Él hizo todo por amor a nosotros. Y por eso dice la palabra de Dios que Él bajó de su trono, Jesús su Hijo, y vino a esta tierra como hombre, y siendo justo y perfecto, fue llevado a esa cruz, cargando en sus espaldas nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras tristezas, nuestras dolencias, para hacernos completamente libres. Y para recibir ese regalo, lo único que hay que hacer es confesar con nuestra boca lo que ha creído en nuestro corazón. Y esta es tu primera oración, una oración que va dirigida a Él. Pero no estás sola, no estás solo. Toda esta iglesia te acompañaremos. Todos repetimos: Señor Jesús, te doy gracias por pagar el precio que yo no podía pagar en esa cruz. Gracias porque ahora sé que tú, Jesús, eres el camino, la verdad y la vida, y que iré al Padre a través de ti. Te pido perdón porque he pecado contra ti, te he ofendido consciente o inconscientemente. Te pido perdón porque también he ofendido a mi hermano o a mi hermana, porque he dejado de amar a mi prójimo. Mas el día de hoy recibo tu espíritu, el que pone en mí el querer como el hacer, y que me da poder para caminar en ti, en tu fe. Te confieso como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y cuando pasen mis días aquí en la tierra,
y que yo haya comprobado tu compañía en mí, entre a una eternidad contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te invito